Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer, un gozo, una alegría estar otra vez con ustedes aquí en esta página. Estamos disfrutando de una semana muy bonita, ya este fin de semana, el 4 de julio. Espero que lo tomen un tiempo para disfrutarlo, para estar con la familia, para estar así sanitos y a salvo donde estén. Pero muchos saludos. Tenemos hoy una enseñanza muy hermosa. Y sé que para muchos que han estado viendo los videos de esta página, tal vez es un tema que vamos a repasar. Vamos a hablar acerca del bautismo, que es un tema primordial. Es un tema que solo hay que pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, que nos dé su entendimiento y también saber de lo que hablamos la semana pasada, que nuestra religión no nos salva, que nuestras obras no nos salvan, nuestra justificación propia no nos salva, sino es obediencia a la palabra, que son promesas de Dios para recibir salvación. Si hay salvación para con el ser humano por la obra de Jesús que hizo en la cruz. Y todos pueden recibir eso, todos pueden recibir y estar en paz con Dios. Recuerda que el tema que estamos estudiando se llama paz con Dios. Y en realidad el pecado nos ha separado de Dios. Y todos necesitamos poder decir, estoy en paz con Dios, tengo paz en mi corazón. Cristo ha hecho una obra en mi vida, ya no soy igual, ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Todas esas promesas, todas esas frases lindas que encontramos en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos principalmente, son promesas para nosotros, no como creyentes simplemente, pero en la iglesia primitiva. Fueron los que ya habían sido bautizados, los que habían sido llenos del Espíritu Santo, los que se habían experimentado ese proceso de conversión, de nacer de nuevo, de espíritu y de agua, que está hablando Pablo en sus cartas, que está hablando Pedro, que está hablando Juan, que están hablando los autores del Nuevo Testamento. Después del libro de los Hechos, todos están hablando a personas, a iglesias que han hecho lo que se habla en el libro de los Hechos, los que han sido bautizados, los que han recibido el Espíritu Santo. Y esas son las frases, las promesas, las cosas que están hablando con personas que ya han recibido, ya han tenido esa experiencia. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado cuando queremos ir agarrándonos de cada versículo de la Biblia. Y si bien es cierto, yo me puedo apropiar de eso, que eso es mío, que esa es mi promesa, 100% de acuerdo. Pero no hay que olvidar de que por tantas promesas hay en la Biblia, se acuerda que siempre también hay condiciones a esas promesas, que guardará en paz cada persona que tiene su mente en Cristo. Pues no va a guardar paz de alguien que no tiene su mente en Cristo. ¿Y qué significa tener su mente en Cristo? Tener su mente en Cristo significa que es lo único que hay en su mente. Una mente en Cristo no es una mente llena de novelas y de chismes y de mentiras y de burlas, sino eso no es una mente en Cristo. Una mente que está en Cristo no existen esas cosas. Y nosotros, si bien es cierto, por nuestra propia bondad no somos salvos, nosotros podemos acudir al que sí nos puede salvar, que es Jesús. Y solo Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es todo Jesús. Entonces, the way, the truth, the life. Y la verdad y la vida. Perdón, con mis versículos en inglés y español. Entonces tenemos que acudir al que es la salvación y entregarle nuestra vida, entregarle nuestra mente, entregarle nuestro entendimiento, entregarle nuestros planes, entregarle todo lo que somos.
todo lo que somos. Y eso es un proceso duro, es un proceso arduo, es un proceso que nos va a costar, que no va a ser simplemente porque queremos, porque decidimos hacerlo, sino requiere de un poder sobrenatural en nuestra vida que nos va a apoyar, que es Dios, es el Espíritu de Dios, que nos ayude, que nos guíe. Ninguna otra cosa, ninguna otra oración, a ninguna otra persona o santo o ángel, nada. Es el Señor Jesús el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, el que te está llamando, al que te quiere usar. Es Jesús. Entonces, cuando vemos el tema del bautismo, estamos viendo lo que pasa en lo físico, pero también quiero hablarles de lo que pasa en lo espiritual, en lo sobrenatural, porque es importantísimo entender que no es simplemente un acto de fe, un acto que sí lo es, un acto de recibir, ser bautizados a una religión, que a veces unas iglesias lo ven así. No es algo que deben de ser los bebés. El bautismo no es para bebés, porque el bautismo es para una persona que ya ha creído, que vamos a ver hoy cuáles son las como requisitos para que una persona sea bautizada. Y donde nos vamos a basar es en la Biblia. Es en la Biblia, porque yo vengo de un lugar donde, bueno, a mí me bautizaron cuando era bebé. Yo fui bebé cuando me bautizaron. Y yo después, ya siendo grande, yo me di cuenta que eso no era el bautismo que se realiza en la Biblia. Y volví a ser bautizada en el nombre de Jesús. Entonces hay ciertas cosas que hay que entender acerca del bautismo que vemos en la palabra de Dios, que habla no solamente de lo físico, cómo se hace, cómo se debe de hacer, cómo se debe de bautizar, sino también en lo espiritual, que demuestra al diablo cuando yo bajo en las aguas, cuando yo me pongo el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi corazón. El poder del enemigo se rompe en las aguas del bautismo. Y por eso les estoy hablando de que si queremos ser buenos cristianos, si queremos tener la mente de Cristo, si tenemos que todas las promesas de la Biblia se cumplen en nuestra vida, que nuestras familias sean salvas, que nuestros hijos sean salvos, tenemos que entender que tenemos que ser nosotros. Yo no me puedo responsabilizar por mi esposo, por mi familia, por mis hijos. Bueno, por mis hijos tengo la responsabilidad como su mamá, obviamente, pero ya grandes ellos van a tener que decidir, van a tener que tomar su propia decisión en cuanto a esas cosas. Yo solo puedo decidir por mí. Y si yo creo en lo que dice la Biblia, voy a tomar muy en serio lo que dice, todo, no solamente en las partes que me han creído, que me han explicado, que me han enseñado, sino yo misma voy a meterme, voy a estudiar, voy a averiguar, voy a orar para que Dios me hable, para que yo pueda entender qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Y si eso lo que Dios está haciendo va va de acuerdo con lo que está diciendo mi pastor, con lo que está diciendo la iglesia donde yo me congrego. Y si hay cosas que no van de acuerdo, que no van con lo que está diciendo la Biblia, pues debemos de hablar, porque yo te puedo ayudar a buscar un lugar donde sí hay palabra de verdad, donde sí hay personas que están haciendo lo que hicieron en la Biblia. Es esa Biblia para que lo sepan. Y siento tan fuerte eso en mi corazón en este momento. Es la verdad completa de Dios. Y no solamente Dios, es la verdad para todo en nuestra vida, para todo en la vida viene de la palabra de Dios. No es en las tradiciones de los hombres, no es en las tradiciones de las familias, no es en las cosas que se le ha agregado a la palabra de Dios.
los diferentes libros y las diferentes tradiciones y las diferentes cosas, nada de eso se hacía en la Biblia. Le voy a dar un ejemplo que puede aplicar a muchas diferentes religiones, que es la confirmación. Una confirmación es un niño que ya toma la decisión, que ya se va a confirmar, ya va a confirmar que él es creyente, que va a seguir Jesús. Pues eso no se hizo en la Biblia. Eso, en ningún lugar en la Biblia usted va a ver la confirmación. Y yo igual no lo estoy hablando mal, sino estoy diciendo que es correcto y que hay en la Biblia y que no hay en la Biblia. Simplemente yo pasé por ese proceso de confirmación también. Yo tengo mi versículo de confirmación. Pero yo me di cuenta que eso no era bíblico, eso no era necesario para yo recibir salvación, para yo recibir el poder de Dios. Si Dios estaba conmigo, claro que sí. Si Dios me guardó todo ese tiempo antes de que yo entendiera por completo su verdad y lo que dice en su palabra, claro que sí. Dios es amor y Dios nos quiere mostrar su amor y Él puede usar un burro para hablar. Él puede usar cualquier cosa, cualquier circunstancia en nuestra vida para acercarnos a Él. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, sino hay que ver la raíz del asunto. Y esa raíz del asunto es para la salvación, es para tener poder, es para que las promesas que Dios se cumplen en nuestra vida. Y esa raíz se encuentra solamente en la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios. Entonces, eso es totalmente lo que ese tema quiere hablar. No es para negar otras cosas, no es para confundir tampoco. Lo que estoy diciendo es que hay un bautismo y es el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús. Y si nunca has experimentado eso o si has experimentado otro tipo de bautismo, entonces no has experimentado el bautismo bíblico, que es para la salvación también, para asegurar y para garantizar que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, que estamos lavados, nuestros pecados han sido lavados, que no hay separación ya más entre el hombre y Dios, porque Jesús pagó el precio en la cruz. Él murió, Él fue enterrado y fue sepultado y fue resucitado. Y eso fue el pago del precio. ¿Se acuerda? La multa del pecado es la muerte. Jesús murió por nosotros. Ya no tenemos que morir. Pero donde sí tenemos que morir es a nuestros propios deseos a través del arrepentimiento. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús para lavar nuestros pecados, para enterrarnos como Jesús se enterró y murió. Y el hombre viejo muere en el bautismo. Y cuando nos levantamos de esas aguas, la promesa es que recibimos el Espíritu Santo y empezamos a hablar en otras lenguas. Y eso es la garantía, eso es la prima de lo que vamos a recibir en el cielo. Eso es la garantía que Dios dice, aquí está ese pedacito de cielo, ya lo llevas por dentro, ya llevas mi espíritu por dentro. Y eso es lo que tú necesitas para que yo la puedo resucitar. Sin ese poder, ese es el poder de la resurrección de Jesús. Eso fue lo que resucitó a Jesús, porque Jesús también tenía el Espíritu Santo en él. Y eso es el poder de levantarlo. Y si nosotros no tenemos ese poder, no podemos ser levantados. Así de simple. Así de simple. Yo sé que hay muchas otras verdades, hay muchas otras voces, hay muchas otras doctrinas que dicen otras cosas, pero si quieren la verdad, si quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice, porque hay unos que lo quieren escuchar y hay otros que simplemente no lo quieren escuchar. Yo les he dicho antes, yo no estoy aquí para discutir con nadie, para enojar a nadie, para hacer enojar. Yo simplemente vengo con la verdad. No con una verdad, no de una de muchas, sino con lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto en su palabra. Porque si no me creen a mí, eso no me va a afectar a nada, a mí. Como dijimos, es personal, es totalmente personal la salvación, pero está en la Biblia. Es personal,
pero lo podemos ver en la Biblia. Es personal, pero yo no decido qué es salvación y qué no es salvación. Es una decisión que yo tengo que tomar, que yo no estoy para convencerle a nadie. Pero así estoy para mostrarles dónde pueden encontrar esa verdad y dónde pueden ir para escudriñar y para entender para sí mismo si es o si no es. Y eso ya es decisión de ustedes, si lo tomen o no, si lo escuchan o no, o si lo reciben o no. Yo simplemente puedo venir a dar la palabra. Entonces voy a entrar a eso. Eso fue lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y así dice, es en Efesios 4:5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y recibimos el perdón de Dios en las aguas del bautismo. Y contestaremos algunas de las preguntas más comunes acerca del tema del bautismo el día de hoy. Entonces voy a seguir leyendo una lista de preguntas y respondiendo a cada una con una cita bíblica donde lo pueden ir a buscar. Son citas obviamente que hay que entender el contexto, hay que entender la historia, hay que entender que la palabra confirma la palabra. No voy a agarrar una cita bíblica y decir que con solo en ese lugar dice eso, entonces eso es la verdad, sino voy a buscar en otros lugares en la Biblia, a comparar qué dice. Más en los evangelios que tienen los 4 historias diferentes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contaron muchas de las mismas historias, pero de una perspectiva diferente. Entonces nos ayuda a entender la totalidad de la palabra de Dios. Pues aquí dice, ¿por qué debo ser bautizado? ¿Por qué? Pues porque Jesús lo hizo. Jesús se bautizó. Y Jesús es el ejemplo de nosotros aquí en la tierra. Entonces, como Jesús se bautizó, nosotros también debemos de obedecer y hacer como hizo Jesús. Y eso es en Marcos 1:9 que dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, él fue bautizado. Y también Jesús lo mandó. Dice que por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan y bauticen en el nombre, ¿verdad? Aquí arriba se acuerda que dice un Señor, una fe, un bautismo, un nombre, el nombre del Padre. Y eso es en Mateo 28, 19 y 20. ¿Por qué debo ser bautizado? Porque demuestra que soy un verdadero creyente. Porque yo he creído. Y esa fe nos lleva a tomar pasos de fe. Obedecer la palabra. Y dice en Hechos 18, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Entonces, al momento en la Biblia, vamos a hablar de eso más adelante, de cuándo se bautiza, pero es demostrar que yo tengo fe, yo he creído y de una vez al agua. No requiere mucho más doctrina, estudio, enseñanza, es al momento de creer, porque es para la salvación. También es para el perdón de los pecados. Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es en Hechos 2:38. El bautismo, como les estaba diciendo antes, lava nuestros pecados, quite la separación. El pecado es separación, el pecado es muerte espiritual, que vimos en la clase anterior, muerte espiritual. El bautismo borra esa muerte. El bautismo nos da nueva vida. Nos levanta de esa condición humana y nos pone en nosotros un nuevo corazón, una nueva vida. Entonces, ese es perdón de los pecados. Ya los pecados no tienen el control de nuestra vida. Y sin el bautismo no podemos tener perdón de los pecados. ¿Ok? Y si es uno, entonces también se tiene que decir al revés. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, si no hay bautismo, no se han perdonado nuestros pecados. El bautismo, porque en el bautismo Jesús lavó mis pecados.
Y eso es en el Hechos 2:16. Ahora, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y lávate tus pecados, invocando su nombre. En Hechos 22:16. Eso es que, igual que el perdón de los pecados, el lavar es literalmente separación. Los pecados se van, ya no pueden estar estorbando. ¿Por qué? Porque se acuerda que ese es el pecado que separa al hombre de Dios. Por el pecado, Adán fue echado de la huerta de Edén. Por el pecado pasan tantas cosas malas en el mundo, pero cuando nuestros pecados se lavan, literalmente se van de lo lejos que es el este del oeste, dice el Señor. Y también el bautismo es para la salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y esa cita es en 1 de Pedro 3:21. Y es totalmente algo que se debe de hacer inmediatamente cuando una persona dice, sí, yo quiero recibir a Jesús. Muchas veces decimos, sí, quiero aceptar a Jesús en mi corazón, y nos vamos diciendo que eso fue todo, que muy bien, que felicidades. Pues todavía está la separación de Dios del hombre por medio del pecado, si no ha sido bautizado. Eso es un proceso muy, muy importante entender, un punto importante entender. Y la siguiente pregunta, voy a entrar, ¿debo ser bautizado en agua por inmersión? 100% dentro del agua. Porque hay veces que se rocía, hay veces que simplemente la cabeza, pero es por inmersión 100%. ¿Y por qué? Pues aquí vamos con las respuestas. Porque así lo hizo Jesús. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Y todo bautismo en la Biblia fue así. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el ejemplo de Jesús es en Mateo 3, y eso con Felipe el eunuco es en Hechos 8:38. Subieron del agua quiere decir que bajaron en el agua por completo y suben del agua. Entonces es 100% por inmersión. Escuche eso también, eso me fascinó y no lo sabía. La palabra, y como que yo sé muchas cosas. No, hay muchas que yo no sé. Es que yo sé que está es que no lo sabía. Imagínense algo que no sabía. Bueno, soy yo. ¿Ve? La palabra bautizar es una palabra que nunca se tradujo bien, ni en el inglés. La palabra bautizar quiere decir literalmente poner bajo el agua. Y porque la palabra griega bautizó quiere decir sumergir bajo el agua. Entonces, no tenemos una traducción buena de la palabra bautizo. Nunca se tradujo, se dejó así. Es como decir una palabra en Spanglish, en inglés, que se toma. Pásame, ya no puedo pensar ni en eso. Pásame el mouse de la computadora, es el mouse. No es el ratón. Bueno, ¿quién le dice eso? Ratón, no sé. Pero dice el mouse. Entonces se toma la palabra de la idioma original y se usa. Simplemente se usa. Pero mouse literalmente significa ratón en inglés. O sea, esto no es un mouse. Eso es una palabra de inglés que se apropió para ese objeto. Igual con la palabra bautismo. Se tomó la palabra bautismo, que realmente significa sumergir o poner bajo el agua, y no se tradujo, simplemente se tomó del idioma original, y nosotros tenemos la palabra bautismo, pero eso realmente no es el significado de la palabra original. ¿Ves? Muy, muy interesante, eso me interesó mucho. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Hermoso, en ese libro de Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados. Eso quiere decir enterrados, sumergidos bajo su agua. Y así fue hecho, así fue que bautizaron en la iglesia primitiva. Los siglos tempranos, en los siglos tempranos, todos fueron bautizados. Aquí estoy leyendo
de la Enciclopedia Católica, el volumen 2 y en la página 263 para los que tienen su enciclopedia ahí a la mano. En los siglos tempranos todos fueron bautizados por inmersión en arroyos, lagunillas y bauticerios. Yo me interesé mucho yendo a las diferentes iglesias católicas, muy antiguas, algunas muy viejas, y tienen bauticerios, tienen donde bautizaban a la gente antes. Ahí están. Yo los he visto hasta aquí en Walla Walla. Hay una iglesia que tiene el bauticerio. Y antes se usaba, en todas las iglesias la gente se bautizaba así. Y en la Enciclopedia Católica, en el volumen 1, 651, dice, en el principio todo bautismo fue por inmersión completa. Entonces así se hacía en la iglesia primitiva. ¿En qué nombre debo ser bautizado? Ok, voy un segundito porque tengo aquí un ratoncito. Go turn on the TV. Just watch TV for a little bit. ¿En qué nombre debo ser bautizado? Perdón. Go. No hay en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque no hay otro nombre para la salvación. En Hechos 4:12 dice, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque solo hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Todo, ok, eso es otro, que a mí en realidad me explotó la mente. Todo debe ser en el nombre de Jesús. Todo debe de hacer en el nombre de Jesús. Y el mismo la misma Biblia lo dice. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y en el Colosenses 3:17, y una historia que escuché, el pastor estaba preguntando a otro pastor y dice, y oran en el nombre de Jesús y bendicen en el nombre de Jesús y hacen un montón de cosas y es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que alabamos, es el nombre que tiene poder, es el nombre que nos da fuerza. Es en el nombre de Jesús que echamos fuera demonios. Y en el nombre de Jesús también hay que bautizar. Es todo en el nombre de Jesús, porque de ahí viene el poder. Es en ese nombre que hay salvación, que hay milagros, que hay el poder está dado al nombre de Jesús. Y hay muchos versículos en la Biblia. Podemos hacer un lindo, hermoso estudio después también del nombre de Jesús, de tanto poder que tiene ese nombre. Si están en problemas, digan, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, te necesito conmigo. En el nombre de Jesús, tome control de esa situación. Y si empiezan a usar el nombre de Jesús como un poder, con fe, creyendo que hay poder, van a ver, wow, cosas que nunca antes se han visto. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo he visto. No te lo estaría diciendo simplemente porque lo estoy leyendo en una página y es lo que me están diciendo que debería de leer, ¿ok? Simplemente es algo que he experimentado personalmente. Y si quieren saber más, pues obviamente mándenme un mensaje, hablemos, tomemos un café. Ya podemos salir aunque sean poquitos, en poquitos grupos para hacer eso. Lo otro es que cada bautismo en la Biblia fue en el nombre de Jesús. Leemos que los judíos que fueron bautizados en Hechos 2 se bautizaron en el nombre de Jesús. Los samaritanos, la casa de Cornelio, que fue en Hechos 8, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los gentiles en Hechos 10, también en el nombre de Jesús. Y los discípulos de Juan, los que habían escuchado, habían sido bautizados por el arrepentimiento, pero no sabiendo el Espíritu Santo y no se habían bautizado en el nombre de Jesús, fueron rebautizados. Ahí en la Biblia habla de los discípulos de Juan que fueron rebautizados en el nombre de Jesús en Hechos 19, versículo 6. Y también fueron bautizados en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la iglesia del primer siglo, que ya empezó, que tal vez no vemos los récords en la Biblia de la iglesia primitiva, pero también
am, es la herencia de los apóstoles que dejaron en la tierra, que después, bueno, saben, hubo gran persecución, todos los discípulos fueron matados, fueron mártires, casi todos, y causaron gran escándalo. Entonces las leyes y las influencias políticas empezaron a ir cambiando la doctrina de la iglesia también, porque causó um, tanta dificultad para los políticos. En realidad es una historia súper interesantísima, que no voy a entrar necesariamente hoy en todo, pero sí vale la pena tocar eso y estudiarlo, porque de eso se trata, ¿verdad? Estudiar y aprender y saber más de lo que tal vez no sabemos o tal vez hemos escuchado, pero no lo hemos estudiado con el tiempo que merece. Y pues, ¿qué otra cosa que hacer ahora en la cuarentena? Que ya sigue, ¿verdad? Mejor ni hablamos de eso para no llorar. Pero estamos aquí en un diccionario, Biblia Hastings, y dice que debe reconocerse que los títulos de Mateo 28-19 no aparecen que hayan usado en la iglesia primitiva, sino la fórmula que se usó fue la de bautizar invocando el nombre de Jesucristo. Entonces hay documentos de historia que hablan de esas cosas también de la Biblia. Estoy leyendo aquí de la Enciclopedia Británica, que ya es una enciclopedia súper famosísima. Y dice así: la fórmula bautismal de bautizar en el nombre de Jesucristo fue cambiada en el segundo siglo por la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obviamente es lo que habla Jesús en Mateo 28. Pero él dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vemos los ejemplos en el libro de los Hechos, otra vez, todos en el nombre de Jesús. En ninguna otra parte dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Solamente es en ese momento, y después cuando vemos que los apóstoles, los discípulos que estaban con Jesús, que escucharon lo que dijo Jesús, tomaron eso y dijeron, ok, ese nombre es Jesús, lo que se usa para bautizar. Y aquí mismo dice donde fue cambiado esa fórmula bautismal. Y ya eso es como se van formando las tradiciones religiosas. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de confiar en alguna tradición, en alguna práctica religiosa. Y hay que tener mucho cuidado que eso realmente sea basado en la Biblia o es basado en tradiciones, que muchas veces ni nos damos cuenta. O sea, no estoy juzgando, no estoy diciendo nada mal, nada más estoy diciendo que, wow, ni yo con muchas de esas cosas yo ni me di cuenta, yo ni sabía. Y entonces ya con el conocimiento es responsabilidad de cada uno decidir qué vamos a hacer con ese conocimiento, qué vamos a hacer con esa con esa información. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Podemos tomarlo, podemos creer, podemos ser obedientes, podemos dejar el miedo atrás, podemos dejar las tradiciones atrás, podemos decir, no, yo quiero seguir a Cristo, y si eso significa volver a bautizarme, si eso significa anhelar y buscar recibir el Espíritu Santo, si eso significa contar a mi familia que eso es lo que estoy escuchando, lo que Dios me está hablando, ¿vale la pena o no vale la pena? Recibir vida eterna, recibir esa corona de vida. Entonces ya eso es muy personal, eso es muy de cada uno, pero nada más les sigo insistiendo y les sigo dando esa palabra para que lo puedan poner en su corazón a decidir y orar y pedirle mucha dirección a Dios. Bueno, lo último de esa lección número 2 es para cuándo debo ser bautizado. Y más o menos toqué eso en el principio, que dice al momento que ha creído. Y dice así en Hechos 8: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe el eunuco y le bautizó. Entonces eso quiere decir
bueno, Jesucristo es hijo de Dios. Eso fue lo que los judíos no podrían creer, porque no podrían imaginar que ese Jesús podría llamarse Dios y que Dios se llamaba Jesús. Y así fue. Y si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, si yo quiero entregar mi vida, yo quiero seguir sus pasos. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces vemos esos Marcos 16:16. Vemos que sí es importante creer y sí es importante tener fe. Eso es el principio. Pero hay que creer y ser bautizado. Pero el que no cree será condenado. Entonces ve que creer no se queda solito. La creencia no se queda ahí parado, sino hay que creer, hay que ser bautizado. Y la siguiente semana lo que vamos a hablar es del tema de seguir ese tema de paz con Dios, de seguir hablando del poder que recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Yo sé que hemos hablado de esas cosas, pero me gustó ese estudio porque toma del librito que estudiamos y eso simplemente lo va profundizando, porque muchas veces es un poco difícil entender todo de una sola vez, ¿verdad? Son muchas cosas. Entonces también por eso quise acortar, o sea, no hacer muy largos esos videos también para darle como en pizquitas. Pero voy a leer nada más un repasito y vamos a terminar con este video y nos vemos el domingo, Dios primero. Porque usted no se puede salvar a sí mismo. Pues, ¿por qué usted no puede salvar a sí mismo? Más bien, esos repasos voy a ponerlo igual en los comentarios. Pero yo les he dicho esas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y eso es Juan 16:33. Son palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo le digo? La respuesta es Jesús. El enfoque es Jesús. El poder es en el nombre de Jesús. No estamos diciendo que el Espíritu Santo sí existe. Dios creó el universo. Pero Jesús llegó a la tierra. Dios hecho carne. Y fue el que murió. Fue el que derramó su sangre. Fue el que fue enterrado. Bajó al infierno a robarle las llaves, a quitarle las llaves, no robarle porque eran de él, las llaves del pecado para romper con todo eso. Fue el que ascendió y está en el cielo y el que viene pronto. Entonces el que tiene hambre, el que tiene oídos que oiga, el tiene ojos que vea, las cosas, las señales del mundo, las cosas que están pasando, es una reflexión de lo que estás pasando en lo espiritual. Hay una guerra espiritual ahorita y el enemigo no quiere que tome decisiones difíciles. El enemigo no quiere que cambie su vida. El enemigo no quiere que sea algo diferente de lo que siempre haya sido. Porque si lo cambias, si haces algo diferente, vas a tener un poder sobre el enemigo que él no quiere perder ese poder sobre tu vida. Si has tenido luchas, si has tenido batallas, si has estado sufriendo, el Señor es el que consuela, el Señor es nuestro consolador, pero Él también Él puede actuar sobre su vida cuando sabe que le hemos dado todo. Si le damos una parte, Él no puede operar, porque su palabra lo dice todo, y todo es todo. Y somos nosotros muchas veces que estamos atando las manos de Jesús para que pueda actuar en nuestra situación. Perdón, ¿por qué? Porque hay un pecado todavía, porque el pecado todavía existe, porque no hemos sido lavados en las aguas bautismales, porque no hemos aplicado el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Y nosotros mismos, por no hacer eso, estamos deteniendo las cosas de Dios sobre nuestra vida, que Él quiere hacer, y Él desea hacer, y Él anhela hacer. Y no va a dejar de tocar la puerta de tu corazón, no va a dejar de guardar lo que Él creó, lo que Él hizo, porque sabe el corazón, Él sabe, y nosotros no podemos actuar sobre algo que no sabemos. Entonces, ahora sabiendo, ahora tomando esa información, les quiero animar, les quiero insistir que hagan algo
con esto, que tomen una decisión, porque el tiempo es corto, los días son malos y Cristo viene pronto. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esa palabra. Gracias, Señor, yo lo recibo en mi corazón. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, y saber quién eres tú. El poder que tiene su nombre, Jesús, y lo que tú quieres hacer en mi vida, Dios. Yo te lo quiero entregar todo. Yo no quiero simplemente creer, sino yo quiero actuar y quiero obedecer y quiero, Señor, hacer todo, Señor, lo que tú has puesto delante de mí para tomar esos pasos de fe. En el nombre de Jesús, por fe lo declaro, Señor. Personas que escuchen y reciben esa palabra y tú vas a tocar su corazón, Señor, para que puedan recibir el Espíritu Santo, para que puedan tomar esa decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Lo declaro, Señor, y le doy gracias, Dios. Gracias por esas vidas. Gracias por esas familias, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, que nos amaste tanto, Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender. Abre nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús para entender y para actuar con fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos. Gracias por tomar ese tiempo conmigo, por pasar ese tiempo. Y es algo tan bello, tan precioso. Nos estamos conectando, ¿ok? Y Dios va a hacer algo grande en el nombre de Jesús. Amén.